Esta mañana se ha presentado en el Museo Joaquín Peinado la exposición titulada Cajas de citas, del artista gaditano José María García Parodi, que muestra una serie de piezas artísticas que mezclan composiciones de textos escritos que son citas de artistas o personajes reconocidos por algún motivo, e incluso de algunas personas anónimas con una importante carga compositiva. La organización de esta exposición por parte de la Fundación Unicaja Ronda se encuadra en el interés de Unicaja en general y de esta fundación en particular por promover y apoyar actuaciones culturales en general, así como su compromiso por difundir y acercar al público el arte de calidad con especial referencia a Ronda y sus alrededores. Centrándonos en el autor que está aquí a mi izquierda, José María García Parodi, nació en la línea de la Concesión, Cádiz, en 1951 y se estableció en Córdoba a principios de la década de los 60. De su extensa trayectoria artística destacamos los comienzos en esta ciudad cordobesa, en Córdoba, participando en las transformaciones y movimientos que se sucedieron en ella durante la década de los 70. Es entonces cuando este autor se da a conocer su obra junto a sus compañeros de generación. Su obra se caracterizaba en esa época por ser eminentemente abstracta, en la que se traslucía una relectura del género del paisaje. En la década de los 80, la obra de García Parodi se comienza a transformar y comienza a mostrar los elementos figurativos que nos invitan a gozar de una pintura más emotiva y cercana. El artista, nacido en la línea de la Concepción en Cádiz, desarrolló buena parte de su trabajo artístico en Córdoba en los años 80 y 90. En la actualidad es profesor en Ronda, en el Instituto Martín Rivero. Sobre su obra ha hablado la directora del museo. Centrándonos en la exposición que hoy inauguramos, Cajas de citas, trabajos de José María Parodi utilizando textos ajenos, este artista tiene un currículum artístico muy extenso, son numerosas las exposiciones que ha celebrado y algunas de ellas muy relevantes, como la colectiva del año 2005 en Córdoba, que llevaba por título Discursos interrumpidos, junto a artistas tan relevantes como Joan Brossa o Rogelio López Cuenca, ¿no?, entre otros, ¿no?, de esa colectiva. La muestra, como ya se ha comentado, está formada por 47 piezas que repasan de los trabajos del artista gaditano, en lo que la imagen del texto escrito convive con otras que engloban desde la imagen del mismo objeto, la obtenida por medios manuales, como el dibujo, la pintura, etcétera. Ya se ha dicho que de su extensa trayectoria, bueno, destacamos esa obra abstracta en los principios, después en la década de los 80 ya aparecen elementos figurativos y ya con posterioridad ya sus trabajos empiezan a adquirir, bueno, más corporeidad, ¿no? Y van surgiendo esos elementos ya impresos que aportan textos escritos y se empieza a perfilar esos intereses que serán ya una constante, ¿no?, a partir de los años 90 hasta la actualidad, como es la gráfica, la poética y la imagen, ¿no? El artista ha dicho que exponer en Ronda es poder hacerlo en un lugar extraordinario, donde el sentido de la percepción y la mirada alcanzan. Esta mirada que propicia Unicaja va a ser además en un lugar excelente, este museo, que nos miman y cuidan con esmero Emilia Garrido, su directora, y Rafael Valentín López, conservador del mismo. Además, todo esto viene a ocurrir en una ciudad especial y sugerente, en la que sin duda alguna es muy importante la mirada. Estarán conmigo en que pocos lugares como este, como Ronda, para mirar y para disfrutar de lo mirado. Una mirada que aquí, adjetivando igual que Juan Ramón, podríamos decir que esa mirada va a ser profunda, rotunda y redonda, y que enseguida, sin gran esfuerzo, va a encontrar la belleza. Espero que así las cosas, esta propuesta esté a la altura de las circunstancias. Esta exposición, organizada por la Fundación Unicaja Ronda, permanecerá abierta al público durante más de 2 meses hasta el 29 de agosto en la capilla del Museo Unicaja Joaquín Peinado.